Mi marido me dejó por su secretaria en nuestra boda de aniversario. Me casé con su primo millonario. Me llamo Patricia Morales. Tengo 52 años. Y esta es la historia de cómo mi mundo perfecto se derrumbó en una sola noche, pero también de cómo renací de las cenizas más fuerte de lo que nunca imaginé. Era nuestro aniversario número 28. 28 años de matrimonio con Miguel Santana, el hombre que conocí cuando yo tenía 24 años, y trabajaba como enfermera en el Hospital General. Él era un joven abogado ambicioso, que llegó a la sala de emergencias con una apendicitis. Nos enamoramos en 3 meses, y nos casamos al año. Durante casi 3 décadas construimos una vida juntos. Criamos a nuestros 2 hijos, compramos una casa bonita en las afueras de la ciudad, celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. Yo dejé mi trabajo cuando nacieron los niños porque Miguel insistió. Una madre debe estar en casa, me decía. Y yo, enamorada y confiada, acepté. Me convertí en ama de casa, en la esposa perfecta que preparaba cenas, planchaba camisas, organizaba eventos sociales para ayudar en la carrera de Miguel. Con los años, Miguel se convirtió en un abogado exitoso. Abrió su propio despacho, ganó casos importantes, empezó a ganar mucho dinero. Nos mudamos a una casa más grande, compramos 2 autos de lujo, viajamos a Europa 2 veces al año. Por fuera éramos la familia perfecta, pero por dentro algo estaba cambiando. Miguel llegaba cada vez más tarde a casa. Muchos casos, amor, me decía. Clientes exigentes. Yo le creía porque nunca tuve razones para dudar. 28 años de fidelidad. O eso pensaba yo, hasta esa noche, la noche de nuestro aniversario 20. Yo había planeado todo con tanto cuidado. Reservé el salón privado del restaurante La Trattoria, el lugar donde él me propuso matrimonio. Invité a 40 personas, familia, amigos cercanos, socios de Miguel. Contraté un violinista. Pedí un pastel de 3 pisos. Compré un vestido nuevo color azul marino que me costó un mes de mi pequeña pensión que Miguel me daba para gastos personales. La celebración comenzó a las 8 de la noche. Para las 8:30 todos habían llegado menos Miguel. Lo llamé. Voy en camino, amor. 5 minutos. Pasaron 15 minutos. Lo volví a llamar. Ya salgo del despacho. Perdón, un cliente de última hora. A las 9 de la noche la gente empezaba a murmurar. Mis hijos, Andrea de 26 años y Carlos de 23, me miraban con pena. Mamá, mejor empecemos sin él, sugirió Andrea. Ya sabes cómo es papá con el trabajo. Pero yo insistí en esperarlo. A las 9:30, cuando ya había llamado 8 veces más, y todos sus teléfonos iban directo a buzón, sentí que algo andaba mal, muy mal. Voy a ir al despacho, le dije a Andrea. Tal vez le pasó algo. Mi hija me miró preocupada. Mamá, mejor mando a Carlos. Pero yo ya estaba tomando mi bolso. El despacho de Miguel quedaba a 20 minutos del restaurante. Conduje rápido, con el corazón golpeándome en el pecho. Algo en mi interior, una voz que llevaba meses tratando de ignorar, me decía que esto no era solo un retraso por trabajo. Llegué al edificio. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban 3 autos. Uno de ellos era el Mercedes negro de Miguel. Subí al piso 12 donde estaba su despacho. La recepción estaba oscura, pero vi luz en su oficina al final del pasillo. Caminé despacio, los tacones haciendo eco en el silencio. Cuando llegué a la puerta de su oficina, que estaba entreabierta, escuché voces, risas. Me asomé por la rendija, y ahí estaba mi mundo perfecto destruyéndose en pedazos. Miguel estaba sentado en su escritorio, y en su regazo, con los brazos alrededor de su cuello, estaba Vanessa Cortés, su secretaria, una mujer de 29 años, alta, delgada, con el cabello negro largo y una sonrisa que siempre me había parecido demasiado coqueta. Se estaban besando. No era un beso inocente o accidental, era un beso profundo, lleno de pasión, de familiaridad, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Las manos de Miguel estaban en la cintura de ella, subiéndole la blusa. Ella le desabotonaba la camisa. Mi camisa, la camisa azul que yo había planchado esa mañana. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, paralizada, viendo cómo mi esposo le hacía el amor a su secretaria, sobre el mismo escritorio donde yo le había llevado almuerzos caseros durante años. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos, pero eventualmente Miguel levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron como platos, se puso pálido. Patricia. Vanessa se bajó de él de un salto, acomodándose la ropa. Señora Santana. Yo levanté la mano. No quería escuchar sus excusas. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Hay 40 personas esperándote en la trattoria para celebrar nuestro aniversario de bodas. Miguel se levantó, abrochándose la camisa torpemente. Patricia, esto no es lo que parece. Me reí, una risa seca, sin humor. ¿No es lo que parece? ¿En serio, Miguel?
porque parece que estás revolcándote con tu secretaria mientras tu esposa y tu familia te esperan para celebrar 28 años de matrimonio. Puedo explicarlo, dijo él. No quiero explicaciones, respondí. Quiero el divorcio. Vanessa, que se había quedado callada en una esquina, habló. Señora Santana, Miguel y yo nos amamos. Lo siento, pero llevamos 3 años juntos. Ya era hora de que usted supiera la verdad. 3 años. 3 años de mentiras. 3 años de llegaré tarde por trabajo, de viajes de negocios, de clientes exigentes. Todo había sido una mentira para estar con ella. 3 años. Repetí mirando a Miguel. Durante 3 años me has estado engañando. Él no podía mirarme a los ojos. Patricia, las cosas entre nosotros ya no eran iguales. Nos distanciamos. Tú estabas siempre ocupada con la casa, con tus amigas. Yo estaba ocupada siendo tu esposa, grité. Por primera vez en la conversación, mi voz se quebró, siendo la madre de tus hijos, cuidando del hogar mientras tú construías tu carrera. Esa era nuestra decisión. Tú me pediste que dejara mi trabajo. Tú me pediste que me quedara en casa. Lo sé, dijo Miguel, y te lo agradezco. Pero Vanessa, ella me entiende de otra manera. Compartimos la misma pasión por el derecho, las mismas ambiciones. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Entonces vete con ella. Espero los papeles de divorcio en mi escritorio mañana. Me di la vuelta para irme. Patricia, espera. Miguel me agarró del brazo. Tenemos que hablar de cómo vamos a manejar esto. Los niños, la casa, el dinero. Lo miré directo a los ojos. Habla con mi abogado. Yo ya no tengo nada que decirte. Salí de ahí con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Bajé al estacionamiento. Me subí a mi auto. Cerré la puerta y ahí, sola en la oscuridad, me permití llorar. Lloré por 28 años de mi vida. Lloré por la confianza traicionada. Lloré por la mujer que había sido, la enfermera ambiciosa que soñaba con especializarse en pediatría, pero que dejó todo por un hombre que terminó cambiándola por una versión más joven. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me limpié el rostro, me retoqué el maquillaje y conduje de regreso a la trattoria. Cuando llegué, todos seguían ahí. Andrea corrió hacia mí. Mamá, ¿dónde estabas? ¿Y papá? Me paré en medio del salón. Todas las miradas estaban en mí. Tengo un anuncio que hacer, dije con voz firme. Miguel no va a venir. Acabo de encontrarlo en su oficina con su secretaria. Nos vamos a divorciar. El silencio fue total. Luego empezaron los murmullos, las exclamaciones de sorpresa, las preguntas. Mi suegra, doña Marta, se puso de pie. Patricia, eso es imposible. Miguel no haría eso. Debe haber un malentendido. No hay malentendido, Marta. Tu hijo lleva 3 años engañándome. Mi cuñada Silvia se acercó y me abrazó. Patricia, lo siento tanto. Andrea lloraba. Carlos estaba furioso. Voy a matar a ese hijo de... No, lo detuve. Tu padre no vale la pena. Ahora, si me disculpan, voy a disfrutar de esta comida que tanto me costó organizar. Todos están invitados a quedarse si quieren. Si no, los entiendo. La mitad de los invitados se fueron, pero la otra mitad se quedó. Comimos, bebimos. El violinista tocó, y yo, Patricia Morales, celebré mi aniversario número 28 sin mi esposo, rodeada de la gente que realmente me amaba. Esa noche, cuando llegué a casa, empaqué todas las cosas de Miguel y las dejé en la sala. Cuando él llegó a las 3 de la mañana, encontró sus maletas esperándolo. Patricia, por favor, tenemos que hablar. Ya no hay nada de qué hablar. Vete. Esta es mi casa también, protestó. Pues búscate un abogado y pelea por ella. Miguel se fue esa noche. Se fue a vivir con Vanessa a un apartamento en el centro, y yo me quedé en esa casa grande, vacía, llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Los primeros días fueron horribles. No podía dormir, no podía comer, me la pasaba llorando en el cuarto, mirando fotos viejas, preguntándome qué había hecho mal. Andrea venía todos los días a verme. Mamá, tienes que salir, tienes que hacer algo, no puedes quedarte aquí encerrada. No tengo ganas de nada, le decía. No tengo ganas de vivir. Mamá, no digas eso. Papá no vale la pena. Tú vales mucho más que él. Pero yo no lo sentía así. Me sentía vieja, usada, descartada. 52 años y sola. Sin carrera, sin trabajo, sin identidad propia más allá de ser la esposa de Miguel. 2 semanas después de esa noche, Miguel mandó los papeles del divorcio. Los revisé con un abogado. Miguel ofrecía quedarse con el despacho, los autos de lujo y las inversiones. A mí me ofrecía la casa y una pensión mensual de 15,000 pesos. Es un insulto, me dijo el abogado. El licenciado Herrera. Usted tiene derecho a la mitad de todo. Estuvieron casados 28 años. Usted dejó su carrera por él. ¿Pero tengo caso? Pregunté. Yo no trabajé. Yo no aporté dinero. Usted aportó su vida, señora Santana. Eso cuenta. Vámonos a juicio.
Y así empezó la guerra. Miguel contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Yo contraté a 3, porque resulta que la esposa abnegada que él pensaba que se iba a conformar con migajas, era en realidad una mujer que ya no tenía nada que perder. El proceso fue brutal. Miguel sacó todos sus trucos. Trató de pintar el cuadro de que yo era una mujer ociosa que se la pasaba gastando su dinero en ropa y viajes, que yo lo había descuidado, que nuestro matrimonio ya estaba muerto hace años. Vanessa hasta dio una declaración diciendo que Miguel era infeliz conmigo, que yo era fría y distante. Pero yo también tenía mis cartas. Tenía testigos. Tenía a nuestra ama de llaves que confirmaba que yo había sido una esposa dedicada. Tenía emails donde Miguel me agradecía por mi apoyo incondicional. Tenía fotos de todas las cenas que organicé para sus socios, de todos los eventos donde estuve a su lado siendo la esposa perfecta mientras él construía su imperio. Y tenía algo más. Un día, revisando las finanzas del despacho de Miguel que el juez ordenó que compartiera, mi contador encontró algo interesante. 3 transferencias grandes a nombre de Vanessa Cortés en los últimos 2 años. Un total de 2 millones de pesos. ¿Qué es esto?, le pregunté a Miguel en una de las audiencias. Él se puso pálido. Bonos. Le di bonos por su buen trabajo. 2 millones en bonos a una secretaria. Preguntó mi abogado. Eso es muy generoso, señor Santana. ¿O estaba usando dinero de la sociedad conyugal para mantener a su amante? El juez levantó una ceja. Esa transferencia de fondos se convirtió en una pieza clave del caso, porque Miguel no solo me había engañado, había usado nuestro dinero, el dinero que legalmente era mitad mío, para comprarle cosas a su amante. El juicio duró 6 meses. 6 meses de declaraciones, de lágrimas, de enfrentamientos en la corte. Miguel me miraba con una mezcla de resentimiento y culpa. Vanessa asistía a cada audiencia, agarrada de su brazo, como marcando territorio. Yo iba sola. Bueno, no exactamente sola, porque en una de esas audiencias conocí a alguien que cambiaría todo. Se llamaba Eduardo Santana, y era el primo de Miguel. Eduardo era 3 años mayor que Miguel. Había vivido en Estados Unidos los últimos 20 años, construyendo un negocio de tecnología que ahora valía más de $100 millones. Había regresado a México hacía 6 meses para expandir su empresa. Asistió a una de las audiencias porque era contador de la familia, y Miguel lo había llamado como testigo para hablar sobre las finanzas del despacho. Pero cuando Eduardo escuchó toda la historia, cuando se enteró de cómo Miguel me había traicionado, su testimonio no fue exactamente lo que Miguel esperaba. ¿Usted conoce a la señora Patricia Morales?, le preguntó el abogado de Miguel. Sí, respondió Eduardo. La conozco desde hace 28 años. Es la esposa de mi primo, o lo era. ¿Y qué opina usted de ella? Eduardo me miró directo a los ojos. Yo me sonrojé. Era un hombre muy guapo, alto, de pelo canoso, ojos verdes, una sonrisa amable. Opino que es una mujer extraordinaria que sacrificó su carrera y sus sueños para apoyar a su esposo. Y opino que mi primo es un idiota por haberla traicionado. La sala quedó en silencio. Miguel se puso rojo de rabia. El juez ocultó una sonrisa. Después de esa audiencia, Eduardo me esperó en el pasillo. Señora Morales, ¿me permite invitarla a tomar un café? Dudé. No sé si sea apropiado. Usted es familia de Miguel. Precisamente por eso sé qué clase de hombre es. Y créame, lo que le hizo no tiene perdón. Por favor, solo un café, como amigos. Acepté. Fuimos a una cafetería cerca del juzgado. Hablamos durante 2 horas. Eduardo era divorciado también. Su esposa lo había dejado hacía 5 años cuando él estaba empezando su negocio y no tenía dinero. En cuanto tuve éxito, apareció de nuevo pidiendo reconciliación. Me contó, pero ya era tarde. Yo aprendí quién estaba conmigo en las malas. Me habló de su vida en Estados Unidos, de su empresa de software, de lo solo que se había sentido construyendo su éxito sin nadie con quien compartirlo. Yo le hablé de mis 28 años de matrimonio, de cómo me sentía perdida ahora, sin identidad propia, sin saber quién era yo sin Miguel. Usted es Patricia, me dijo tomando mi mano, una mujer fuerte, inteligente, hermosa, y tiene toda una vida por delante para redescubrirse. Después de ese café, Eduardo empezó a llamarme, al principio solo para preguntar cómo iba el juicio, para darme ánimos, luego para invitarme a cenar, al cine, a caminar por el parque. Eduardo, esto se está sintiendo como algo más que amistad, le dije un día. ¿Y eso te asusta?, preguntó. Me aterroriza. Acabo de salir de un matrimonio de 28 años. No tienes que apresurarte a nada, Patricia. Yo solo quiero estar cerca de ti. Pero la verdad era que yo también quería estar cerca de él. Por primera vez en meses, sentía algo más que dolor. Sentía mariposas en el estómago. Sentía ilusión. Sentía que tal vez, solo tal vez, podía volver a ser feliz.
Miguel se enteró de que Eduardo y yo estábamos saliendo porque su madre, doña Marta, lo vio en uno de nuestros paseos y corrió a contárselo. «Está saliendo con mi primo», me gritó Miguel por teléfono. «Eso no es asunto tuyo», respondí. «Estamos divorciándonos, ¿recuerdas? Esto es una traición». Me reí. «Yo te estoy traicionando. Tú me engañaste durante 3 años. No tienes derecho a reclamarme nada. Eduardo solo está contigo para vengarse de mí». «¿Vengarse? ¿De qué?» «De cuando éramos niños. Siempre estuvo celoso de mí, y ahora te está usando para lastimarme. Pues si eso fuera cierto, sería un karma perfecto. ¿No crees?», colgué. Pero las palabras de Miguel se me quedaron grabadas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Eduardo solo estaba conmigo para molestar a su primo? Esa noche le pregunté directamente: «Eduardo, ¿por qué estás conmigo? ¿Es por Miguel?». Él me miró sorprendido. «¿Eso crees?». «No sé qué creer». Eduardo suspiró. «Patricia, es verdad que Miguel y yo nunca fuimos cercanos. Siempre hubo competencia entre nosotros desde niños. Pero esto, lo que siento por ti, no tiene nada que ver con él. Estoy contigo porque me haces sentir vivo de nuevo. Porque cuando hablo contigo siento que puedo ser yo mismo. Porque eres hermosa, inteligente y fuerte. Y si eso molesta a Miguel, es solo un bonus». Me reí, y le creí. 4 meses después de iniciar el juicio, el juez dio su veredicto. Miguel tenía que darme el 40% del valor del despacho, uno de los autos, la casa y una pensión vitalicia de 50,000 pesos mensuales. Además, tenía que pagarme una indemnización por el uso indebido de fondos conyugales. En total, me correspondían cerca de 15 millones de pesos. Miguel estaba furioso. «Te vas a arrepentir de esto», me dijo después de la sentencia. «Ya me arrepentí», respondí. «Me arrepentí de haber perdido 28 años con un hombre que no me valoró, pero ahora voy a recuperar el tiempo perdido». Salí de ese juzgado tomada de la mano de Eduardo. Los fotógrafos nos esperaban afuera. La noticia del divorcio del famoso abogado Miguel Santana había sido un escándalo en los periódicos locales. «Señora Morales, ¿es cierto que está saliendo con el primo de su exesposo?». «Es cierto», respondí con una sonrisa. «Y es el mejor hombre que he conocido». Esa noche, Eduardo me llevó a cenar a un restaurante elegante. Pidió champagne. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Por los nuevos comienzos», repetí. 6 meses después, Eduardo me propuso matrimonio. Fue en el mismo restaurante donde Miguel me había propuesto 29 años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo era diferente. «Patricia Morales, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». Me arrodillé a su nivel. «Eduardo Santana, sí quiero, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nunca dejes que pierda mi identidad. Quiero volver a estudiar. Quiero retomar mi carrera de enfermería. Quiero ser más que solo tu esposa». Eduardo sonrió. «Patricia, yo me enamoré de ti precisamente porque eres mucho más que solo una esposa. Eres una guerrera. Y quiero estar a tu lado mientras conquistas el mundo». Nos casamos 3 meses después. Fue una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Andrea fue mi dama de honor. Carlos caminó conmigo al altar porque mi padre había fallecido años atrás. Miguel, por supuesto, no fue invitado. Pero su madre sí. Doña Marta había tomado partido por mí después de enterarse de todos los detalles del engaño de su hijo. «Patricia, tú eres más hija mía que Vanessa jamás será», me dijo el día de la boda. «Perdona a mi hijo por ser un imbécil». Me reí y la abracé. La ceremonia fue hermosa. Cuando Eduardo y yo nos besamos, sentí que finalmente estaba donde debía estar, con un hombre que me amaba de verdad, que me respetaba, que quería que yo fuera mi mejor versión. 1 año después de nuestra boda, me gradué de nuevo como enfermera. Había retomado mis estudios y me había especializado en pediatría, mi sueño de juventud. Eduardo estuvo en mi graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie. «Estoy tan orgulloso de ti», me dijo. «Tú me inspiraste», le respondí. «Me enseñaste que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Ahora trabajo en un hospital infantil. Eduardo y yo viajamos juntos, cocinamos juntos, reímos juntos, construimos una vida basada en respeto y amor verdadero». ¿Y Miguel? Miguel se casó con Vanessa 6 meses después de nuestro divorcio. Pero el cuento de hadas no duró mucho. 2 años después me enteré por Andrea que Vanessa lo había dejado. Al parecer conoció a un empresario más rico y más joven. Miguel quedó devastado. Intentó llamarme varias veces. «Patricia, cometí el error más grande de mi vida. ¿Podemos hablar?». «No hay nada de qué hablar, Miguel». Yo seguí adelante. «Te deseo lo mejor». Y era verdad. Ya no sentía rencor hacia él. Solo lástima. Lástima por un hombre que tenía todo, y lo perdió por perseguir una fantasía. Hoy, 5 años después de esa horrible noche de aniversario, puedo decir que soy feliz, más feliz de lo que nunca fui en mis 28 años de matrimonio con Miguel.
Eduardo y yo acabamos de celebrar nuestro 4º aniversario. Viajamos a Italia, el país que siempre quise conocer pero que nunca visité con Miguel porque él siempre tenía trabajo. Caminamos por Roma, por Venecia, por Florencia, y en cada ciudad Eduardo me decía, esto es solo el principio, tenemos toda una vida de aventuras por delante. Mis hijos están felices. Andrea se casó el año pasado y me hizo abuela. Eduardo es un abuelo adoptivo maravilloso. Carlos terminó su carrera y ahora trabaja en la empresa de Eduardo. Tengo una familia, tengo una carrera, tengo amor verdadero. Y sí, también tengo dinero. El dinero del divorcio lo invertí bien, pero lo más importante que tengo es dignidad. Respeto por mí misma. A todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por una traición similar, quiero decirles algo. El fin de un matrimonio no es el fin de tu vida, es el comienzo de una nueva oportunidad. Duele, sí, es devastador, pero puedes sobrevivir, puedes reinventarte, puedes volver a ser feliz. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. No permitas que nadie te haga sentir que no vales porque no eres joven. No dejes que nadie te diga que ya pasó tu tiempo. La vida comienza cuando tú decides que comienza. Y la mía comenzó el día que salí de esa oficina donde encontré a Miguel con su secretaria. Ese día murió la Patricia sumisa, la que vivía para complacer a otros, y nació una nueva Patricia, una que conoce su valor, una que no acepta migajas, una que se atrevió a enamorarse de nuevo, a soñar de nuevo, a vivir de nuevo. Esta es mi historia, la historia de cómo mi esposo me dejó por su secretaria, y yo terminé casándome con su primo millonario. Pero más que eso, es la historia de cómo me encontré a mí misma, y esa, créanme, es la mejor venganza de todas.